Oye, y aprovechando que estamos en este lugar maravilloso, lleno de naturaleza, ¿por qué venir a hacer esto acá? ¿Cuál es la gracia, aparte de lo que ya vemos? Me imagino que hay algo más técnico, ¿no? Eh, bueno, lo que pasa es que la pesca recreativa, generalmente cuando uno piensa en la pesca recreativa, ¿cierto? Ajá. Pensamos en algo así como la magia, digamos, ¿ya? Es tan interesante e importante la desconexión. Entonces, cuando tú vas a pescar, te desconectas, esa es la idea. Y por tanto, la desconexión implica ir a lugares como estos, que están muy alejados de la ciudad, que están, ojalá, lo más lejos posible de la ciudad, que estén instalados en la cordillera misma o cercano a la cordillera. ¿Y por qué cercano a la cordillera? Porque eso tiene elementos muy interesantes. Por ejemplo, nosotros aquí estamos en un lugar en un lago, el lago Maihue es un lago maravilloso, es un lago de origen glaciar y que es alimentado por una serie de ríos cordilleranos que vienen de nuestra cordillera de los Andes y que caen a este lago y que tienen aguas prístinas. Entonces, tú piensas por un lado, vas a pescar, pero también vas a un lugar que tiene una, aguas puras, prístinas, cristalinas. ¿Se fija? Hay un aire puro, hay vegetación nativa, y eso ya implica que por un lado te desconectas, te vinculas con la naturaleza misma, te pisas un poco la tierra, digamos, Claro, te te conectas fijas, te directamente. conectas directamente con la tierra, te mojas en unas aguas que son maravillosas, y aparte de eso, si logras capturar un pez, Se completa todo el se proceso. completa todo ¿Y el la río en experiencia. particular de acá, cómo es que se llama? ¿Donde, Eh, donde se realiza en sí la pesca bueno, con aquí estamos mosca? en el lago Maihue, Lago Maihue. y aquí en este lago se origina el río Calcurrupe, que lo vamos a ver un poquito más allá. Y Calcurrupe es un río importante en la cuenca del Ranco, porque es un río que- que tiene una historia. Probablemente eh, en Chile la pesca con mosca particularmente eh, era una pesca que se practicaba, digamos, en pequeños grupos, digamos, era muy elitista en Muy algún, en exclusivo, de algún alguna momento manera. de la historia de Chile, ¿no? Pero bueno, y eso tenía que ver básicamente con la posibilidad de llegar a lugares alejados. Entonces, imagínate tú hace 50 años atrás, 60, bueno, pensemos ahora 60, 70 años atrás, personas que venían de Santiago, que tenían que tener un buen vehículo para llegar a lugares Claro. donde no había carretera, ¿te fijas? Entonces, ¿qué sucede? Que llegar a este lugar hace 50, 60 años era prácticamente llegar a un paraíso. ¿Te fijas? Bueno, sigue siendo Y, igual, lo y- sigue y- siendo. y claro, solo que la diferencia es que ahora ya tenemos más Más acceso, posibilidades claro. de acceder, ¿no? Pero entonces, eso implica, digamos, implicó en su minuto que muy pocas personas tuvieran acceso a venir a pescar a estos lugares. Y de allí entonces que surgen algunos mitos en torno a la historia de la pesca con mosca, y hoy día el Calcurrupe es probablemente un sitio histórico, es un río histórico, porque hay ciertas discusiones de los expertos y de los más viejos y avesados en la historia de la pesca con mosca, que discuten mucho respecto de dónde comenzó la pesca con mosca. Entonces, Algunos dicen que fue acá, otros algunos dicen que fue dicen en que otro fue lugar. acá en Calcurrupe, otros dicen que fue en la novena región, en la zona de Pucón. En fin, digamos, hay como Esas ciertas rencillas ahí. luchas, claro, respecto de decidir dónde comienza la pesca. Y bueno, y eso es muy especial porque en Osorno, por ejemplo, hay pescadores antiguos como don Jorge Ellenberg, que era un señor que ataba moscas, y que justamente él ataba moscas que se llamaban la mosca ranco, por ejemplo. ¿Te fijas? No tenía un La nombre mosca, la propio. calcurrupe. O sea, eran personas que venían, te fijas, desde Osorno a este lugar, y donde capturaban piezas que eran de 3 4 kilos, truchas tremendas, y eso le dio una fama mundial. Aquí también hay un señor, don Adrián Duflo, que él llegó también hace muchos años acá, y él estuvo durante mucho tiempo transmitiendo este mensaje, esta idea histórica de los inicios acá. Entonces, por eso es muy interesante este lugar. Oye, Pedro, y esto que mencionabas de la trucha gigante, me imagino que eso tiene que ver también con una de las sensaciones entretenidas de practicar la pesca con mosca, Eh, ¿no? Como eh, el tamaño del pez, el mismo hecho de hacerlo, de estar acá.
Has mencionado varios elementos que me parecen súper atractivos y que imagino que son los que atraen a la gente que quizás no tiene una experiencia o un acercamiento, que dan ganas de venir y decir, oye, quiero practicar esto, quiero aprenderlo. En lo personal, ¿qué crees tú que es lo que más, cuál es la sensación más atractiva de esta práctica? Bueno, la captura del pez, yo diría que es el punto más emocionante de todo este Y es muy proceso. difícil, ¿o no? Porque yo tengo recuerdo cuando más niño y me llevaron a pescar así como a cualquier río por ahí y me costaba mucho pescar y claro, las pocas veces que algo picaba uno como que se emociona. Claro. Entonces imagino que igual tiene que ver con esa sensación de poder agarrar algo y decir, "Oye, lo logré, logré el objetivo que tenía", y una cosa ahí también como con... Claro, lo que pasa es que la pesca con mosca es muy especial porque a diferencia, digamos, de la pesca tradicional, de la típica pesca que todos conocen, ¿cierto? Que es la pesca con una caña, una lienza, Claro. una cucharita, el terrible y todo eso, esos Un implementos gusanito. metálicos, o simplemente la lombriz, el gusano, Claro. qué sé yo. Eh, Tú haces una pesca con un cebo que es artificial, ¿cierto? Y que tienes que hacerlo flotar o tienes que hacerlo que se hunda. Entonces, en ese proceso, en el fondo tú estás tratando, haciendo todo lo posible porque alguna trucha o un salmón, ¿cierto? Vea tu mosca y la ataque y la capture, ¿no? Y en ese momento, entonces, cuando tú logras que un pez, digamos, tome tu mosca y se pinche, entonces es donde comienza La toda la adrenalina. historia, claro, porque lo que sucede es que además en la pesca con mosca el anzuelo se usa siempre barba, que es un ganchito que trae. Entonces es un anzuelo El liso. detalle. Claro, entonces ¿qué es lo que pasa? Que si tú enganchas un pez, corres el riesgo de que ese pez se le salga al anzuelo de manera muy rápida o fácil. Claro. Entonces, el momento en que tú pinchas una trucha y la tienes ahí, esa tensión que se genera, es una cosa, pero de una adrenalina tremenda. Porque estás ahí entre que estás tratando de detenerla, pero también preocupado de que no se te vaya. ¿Y aquí qué pasa? ¿Uno agarra un pez y lo devuelve? Sí. ¿Cuál es el detalle? Bueno, la pesca recreativa fundamentalmente tiene como dentro, digamos, de su, por decirlo, de su filosofía o de sus pilares más importantes, la devolución. Ya. Porque finalmente esta adrenalina de la que estamos hablando cuando tú pinchas un pez, tiene que ver un poco con esta relación con el ambiente. ¿Te fijas? O sea, tú te vienes a un lugar como este y cuando tú capturas un pez, en el fondo estás teniendo como una especie de duelo entre un pez y tú. ¿Te fijas? Claro. Es el duelo entre el pez y tú. Entonces finalmente cuando tú le ganas, entre comillas, y logras tener ese pez, finalmente no es un trofeo, sino que hay una cosa como de, por decirlo, de caballero, ¿no? O Claro, sea, sacaste la pieza, la viste, la acariciaste, viste que era muy pesada, 2 kilos, 3 kilos, es que es grande, o aunque sea chiquitita, pero tuviste, Pero en el o sea, acto de poder ahí te entregó la emoción. verlo y tenerlo. Exacto. Y ahí entonces, pum, tú lo devuelves a la vida, ¿no? O sea, tú le das la oportunidad de que ese pez vuelva a través de su entorno natural, siga viviendo, siga creciendo, siga Ah, reproduciendo. perfecto.